dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice la Biblia. Amén. 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 Vamos a, buen día, iglesia. Vamos a seguir estudiando el nuevo libro que hemos escogido para este año. Dios mediante pensamos acabarlo lo más pronto posible, porque tampoco quiero que ustedes vayan estudiando 2 libros cada 2 años. Pero bueno, tratamos de hacerlo siempre de la mejor manera, creo yo, aunque haya varios libros que están en la línea, o sea, están en nuestro canal, y siempre tratando de esperar de que tú vayas escuchando los otros libros que tenemos, que de la misma manera son libros que hemos estudiado de una manera más singular que las que hay, de una manera mucho más exhaustiva, ¿sí? Amén. Se está perdiendo la predicación expositiva. Generalmente ya muchos están optando por prédicas temáticas sobre algún tema en particular, y creo yo que hay muy poca enseñanza en el ámbito de la enseñanza expositiva, sistemática. A veces no bastan las buenas intenciones cuando uno quiere enseñar las escrituras, cuando uno quiere enseñar las palabras. De intenciones está lleno las iglesias, de buenas intenciones. Lamentablemente hay muchos que enseñan la Biblia o enseñan la palabra conforme ellos han aprendido. Y muchos de ellos no se toman ese tiempo de escudriñar si realmente lo que están aprendiendo va conforme a las escrituras. Por cuán importante es que el mensaje que uno va a dar sea realmente lo más correcto posible, conforme a las escrituras, lo que llamamos la sana doctrina. Amén. ¿Sí? Lamentablemente estamos plagados, estamos en el ámbito generalizando, en muchas iglesias estamos plagados de una mala enseñanza, porque se han acostumbrado a sacar un versículo fuera del contexto original y van utilizando un versículo conforme a sus intereses, incluso hasta personales, más allá del interés colectivo que debe haber dentro de la iglesia para edificar la iglesia. En ese sentido, aquí vemos en el libro de los Hechos un libro que debería motivarnos a nosotros, en principio, cómo debería ser una vida cristiana. Los primeros 30 años nos muestran cómo realmente eran los verdaderos creyentes y cómo realmente ellos perseveraban en la doctrina de Cristo. Yo me imagino si un apóstol o un cristiano de ese tiempo pasara como decimos o vemos en las películas, pasara al futuro de ese tiempo, este tiempo, y viera cómo están las iglesias, realmente yo creo que no se decepcionaría al ver realmente cosas, pero ya que vayan más allá de lo ridículo cuando vemos iglesias. Ayer le mostraba casualmente a mi esposa una iglesia que estaba vendiendo supuestamente las tablas del arca de Noé, y lo más decepcionante podríamos ver es que haya personas realmente que puedan creer esas cosas en nombre de Cristo, en nombre de la Biblia, en nombre de pasajes históricos. Pueden llegar a tal punto de que realmente es una aberración a lo que las escrituras dicen. Vuelvo a repetir, a veces las buenas intenciones no bastan, necesitas tener un conocimiento lo más exacto posible a lo que dicen las escrituras. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo se encargó de aquello, de poder elegir personas que puedan llevar ese mensaje que Él les enseñó a través de su vida y su ministerio, y más adelante a través de las cartas a la iglesia, para que podamos nosotros transmitir ese conocimiento. Por eso hemos dicho que el libro de los Hechos es un libro bastante importante, porque narra en realidad las etapas iniciales y las características de aquella obra que, entre comillas, habíamos dicho inconclusa, en el sentido de seguir propagando o seguir proclamando la palabra del Señor
Habíamos dicho anteriormente que la obra de redención de Cristo ya ha terminado, ¿no es cierto? Ya ha terminado. Y la obra de evangelización por parte de la iglesia recién empieza. ¿Y hasta cuándo tenemos que proclamar la verdad? O sea, la verdad de Dios, el evangelio de Dios, el reino de Dios. Debemos proclamar hasta que el Señor venga, ¿sí?, en su segunda venida, ¿no es cierto? Debemos seguir nosotros proclamando. Y hay mucho todavía por proclamar la palabra del Señor. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta todos aquellos recursos que Dios nos ha dado para que realmente nosotros podamos terminar o podamos seguir proclamando la palabra, pero los recursos que tengamos que darlos tienen que ser aquellos que son los verdaderos, los exactos, los puros. Y esos recursos fueron dados a los apóstoles para que ellos puedan ir y proclamar el Evangelio, ¿sí?, más allá de Jerusalén, sino que vayan hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que viene a ser el bosquejo general del libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 8, la parte final. Ellos tenían que tener recursos para proclamar el Evangelio. Y el primer recurso que se menciona en los versículos del 1 al 2, ¿sí?, es uno de los primordiales, por decir el primero, sin desmerecer los otros, ¿no? Pero el primer recurso necesario para terminar la obra inconclusa del Salvador, hablando de la proclamación del Evangelio, no de la redención, porque ya está terminada, y voy a repetirlo reiteradamente para que no puedas confundir aquello. Amén. Reitero, ¿sí? La obra de redención ya está terminada y está concluida. Pero tenemos nosotros una gran comisión que es proclamar el Evangelio. ¿Ok? Para aquello entonces tenemos que tener recursos. No solo se les brindó recursos a los apóstoles, sino también a la iglesia. Pero sin embargo, reitero lo que la anterior semana había manifestado, ¿sí?, que el libro de los Hechos es historia. Y tienes que recordar que es primordialmente descriptivo, no normativo. Es una historia descriptiva, no prescriptiva. Ahora, hay partes, o sea, hay lugares donde sí, realmente hay mandatos, ¿sí?, o hay aplicaciones que están dados a la iglesia. Pero más allá de aquello, tenemos que recordar que el libro de los Hechos es histórico, como lo es los evangelios, como es el Antiguo Testamento. Ahora, hay normas, o sea, hay aplicaciones, hay mandatos, ¿sí?, siempre y cuando se estén suscritos ¿en dónde? En las cartas, ¿sí?, en el resto de la Biblia, a partir del libro de los Hechos. Ya son normativos. ¿Estamos? Entonces, el primer recurso que da, ¿sí?, ya les mencioné podríamos decir, el contexto de lo cual se escribe esta carta, ¿no? Cristo, ¿qué pasa? Resucita, ¿no es cierto? Se les presenta a ¿quiénes? A los apóstoles, ¿no es cierto? Una primera aparición lo hace ante 11 apóstoles, excepto Tomás, ¿no? Después, una segunda se hace nuevamente, se les aparece también a los apóstoles, y una tercera a 7 apóstoles. Sin embargo, Él se manifiesta y Él se presenta con un cuerpo ya que glorificado, ¿sí?, después de resucitar. Y Él está ¿cuántos días ¿cuántos días está con los apóstoles? 40, ¿sí? Y cumplidos los 40 les dice que esperen, ¿no es cierto?, un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que se cumpliese la promesa que Él dio durante su ministerio, que era el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos días tuvieron que esperar? 10. Por eso se llama Pentecostés, ¿no? 10 días. Entonces, el primer recurso necesario para terminar la obra inconclusa del Salvador es el mensaje, ¿sí? Es el mensaje. Versículos 1 y 2, leo el texto y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había
escogido. Entonces, según se observó aquí, el primer tratado se refiere al Evangelio de ¿qué? De Lucas, ¿sí? Ese es el primer tratado, al Evangelio de Lucas, que este se escribió para Teófilo. En el Evangelio de Lucas, en el versículo 3 del capítulo 1, dice así: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Entonces, el primer tratado que escribió acá Lucas fue el Evangelio de Lucas. Y este viene a ser la continuación, podríamos decir así, del Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. Entonces, ese tratado se centró en gran medida, hablando del Evangelio de Lucas, en la vida terrenal y el ministerio de nuestro Señor, revelando todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Ahora, desde el inicio, ¿sí?, de su ministerio terrenal hasta su ascensión, Jesús había instruido ¿a quiénes? A sus discípulos, tanto con hechos como con palabras. Vimos, por ejemplo, los milagros de él que debían fortalecer la fe de ellos, las parábolas que dijo debían clarificarles verdades espirituales, las enseñanzas que impartió debían formularles la teología. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús les reveló, dice, la verdad que necesitaban para llevar a cabo la obra de él. Ahora, ¿cuán importante es tener un mensaje claro o verdadero? De hecho, cuando uno lee las epístolas, Pablo siempre está orando para que los discípulos, o aquellos que van a proclamar la palabra, estén maduros en el conocimiento verdadero de la palabra. Pablo oraba en Efesios 1, 18, 19 para que los efesios realmente sean maduros en el conocimiento. A los filipenses, en capítulo 1, versículos 9 y 10, también oraba para que estos sean maduros en conocimiento. En Colosenses 1, versículos 9 al 11, y lo voy a leer para no estar solo citando los versículos. En Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice así, fíjate, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces Pablo siempre estaba orando, ¿sí? Y siempre estaba exhortando para que realmente puedan llegar al conocimiento de la verdad de una manera plena, pura, exacta. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? En 2 de Timoteo 2:15, ¿qué le encarga Pablo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Luego encargó a su hijo en la fe que enseñara sana doctrina a otros. ¿Sí? Y en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 4 y 6, capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. El versículo 11 dice, esto manda y enseña. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Ahí en el capítulo 6, versículo 2, ¿qué dice? La parte final. Si no, sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Versículo 3, si alguno enseña otra cosa, ¿qué dice? Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido.
versículo 21, 20 del capítulo 6. Dice esto: oh Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El 2.2 que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El 3.16, el versículo conocido: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y es enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4, versículo 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántos versículos más tengo que leer para entender que el mensaje que uno va a predicar tiene que ser un mensaje puro, verdadero, correcto? Amén. ¿Sí? Eso es lo que se encarga para todo aquel que va a enseñar. Por eso Dios ha establecido ¿qué cosa? Pastores y maestros. No puede haber un pastor que no sepa enseñar. No puede haber un pastor que no sepa enseñar. Es parte de una cualidad que tiene que tener el pastor. Tiene que ser apto ¿para qué? Para enseñar. ¿Sí? ¿Pero qué tiene que enseñar? La sana doctrina. O sea, por eso digo, Pablo siempre estaba orando para que aquellos que enseñen la palabra realmente le enseñen conforme a lo que es la sana doctrina, conforme al fundamento que habían puesto ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Sí? Que recibieron la enseñanza directa ¿de quién? De Jesús. Ahora, lamentablemente, ¿sí? Tenemos que entender que dentro de la iglesia hay personas que vienen a la iglesia mucho tiempo, sin embargo no hay un crecimiento en el conocimiento de la verdad. Y una de aquellas pruebas que nos muestra lo que estoy diciendo es el libro de Hebreos. Por ejemplo, el escritor de Hebreos reprendió la ignorancia de la verdad en algunos de sus lectores, no digo en todos. Por ejemplo, Hebreos 5:12, ¿qué dice? Porque debiendo ya ser maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esa es una exhortación a muchos que vienen a la iglesia, porque siguen siendo niños, o sea, siguen siendo niños en cuanto al conocimiento de la palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué son tan perezosos los que van a la iglesia? ¿Por qué no estudian la palabra? ¿Cuánto tiempo realmente uno puede estar involucrado en aprender realmente? Si lo que yo estoy enseñando puede ser, está conforme a la sana doctrina. Por eso es que muchos solo van y escuchan el mensaje. Claro, puede ser un mensaje bonito, alentador, puede ser un mensaje motivacional, ¿no? Un mensaje de cual está buscando a una salida, alguna situación, y se conforman ahí y creen que ya todo lo han arreglado. No hay una lectura, y peor aún en este tiempo. ¿Por qué? Porque todos están pegados a su celular, ven más TikTok que leer las escrituras. O díganme que no.
Por eso es que la iglesia está como está. Y la carta a los hebreos es tajante y dice, debiendo ya recibir comida sólida, comida más profunda, seguís teniendo de necesidad de leche espiritual. Después de tanto tiempo seguimos preguntando, seguimos dudando si estamos bien corriendo la carrera, seguimos dudando de la existencia de Dios, de Cristo, de su sacrificio. Seguimos dudando realmente de las situaciones que pasamos, que vivimos, y seguimos diciendo, esto, será por aquello. ¿Y acaso no entendemos de la soberanía de Dios a través de las enseñanzas que uno ha recibido? ¿Acaso no entendemos lo que Dios puede hacer en su infinita soberanía? Cualquier cosa. Entonces el mensaje tiene que ser claro realmente desde el más simple conocimiento, pero que sea claro, que sea objetivo. Y ese es el mensaje que Cristo les enseña a los apóstoles. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Establece, ¿no es cierto?, el patrón de coherencia en conducta y proclamación, porque observó Lucas, él comenzó tanto a hacer como a enseñar. Y ahí en el versículo 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dios escoge a aquellos que van a enseñar. ¿Sí? Por eso siempre he dicho, hay llamados, ¿no? Varios tipos de llamados. Hay un llamado que es el llamado por sí mismo. Uno dice, yo quiero ser pastor, claro. Quizá vea a otros que para ser pastor cuyos mensajes están pues posicionalmente elevados en cuanto a la economía, por decirte así. ¿No es cierto? O por querer ser pastor, uno se llama a sí mismo. Ese es un llamado a sí mismo. No es ese el llamado de Dios. O algunos son llamados por las personas, porque todos le dicen, tú puedes ser el pastor, ¿no? Llamados por los demás. Pero el verdadero llamado es el que el Señor pone, ¿sí? Y establece. Y Él tiene que tener la capacidad y tiene que tener la cualidad que nos pide en la carta a Timoteo, capítulo 3, debe ser apto para enseñar. Incluso hay más cualidades que tiene que tener, ¿no es cierto? Más requisitos. Entonces, uno de los recursos necesarios para proclamar y seguir proclamando el Evangelio es el mensaje, ¿sí? El mensaje. Ahora, puedes conocer exactamente bien la palabra, ¿sí? Es más, Y Jesús, ¿se acuerda que advertía a los fariseos? Y les decía, estos dicen esto, hagan todo lo que dicen, pero no sean como ellos, parafraseando. ¿No es cierto? Uno no puede hablar, por ejemplo, de un matrimonio bendecido, un matrimonio en el cual Dios está, ¿no? Si su matrimonio, por ejemplo, es ¿qué puede ser una palabra? No quiero decir una mala palabra, ¿no? En el sentido de un desastre, y solo en los domingos están de ñoños o bien, ¿no? No, tiene conforme. Por eso Jesús daba el ejemplo, ¿no? Jesús, lo que predicaba, eso que hacía, lo vivía. Por eso a veces nos deslizamos en algunas cosas, porque no somos perfectos, obviamente, pero nuestra manera de tratar de vivir es conforme a lo que hemos aprendido. Es difícil. Pero el Señor vivía a la perfección de la verdad que enseñaba. Y Pablo también pedía eso, ¿sí? A los que iban a enseñar. Por ejemplo, en Tito les manifiesta a Pablo, ¿sí? Otro de sus hijos espirituales. Y ahí en Tito, capítulo 2, vámonos a Tito, capítulo 2, versículo 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de
Vosotros, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Te has dado cuenta lo fundamental que es? Que no solo es el mensaje claro que uno tiene que tener, sino también tiene que vivir ese mensaje en lo más que pueda. ¿Sí? Un testimonio de lo que aquello que va a enseñar. Yo no te puedo pedir que seas, como cantábamos la alabanza, ¿no? Te voy a servir hasta el final, ¿sí? Si yo mismo abandono por en algún momento. Los apóstoles le sirvieron al Señor, pero realmente ¿a qué? Hasta el final. Y si tú ves la historia, fíjate cómo murieron cada uno de ellos. Obviamente ellos tenían un recurso por el cual, ¿sí? Entregaron incluso sus vidas. Y ese recurso era el mensaje que le dio nuestro Señor Jesucristo. Ellos entendieron que seguir a Cristo era que tomar la cruz y seguirle, ¿o no? Hasta la muerte. Ahora, obviamente los apóstoles no eran perfectos en este momento. ¿Recuerdas tú cuando le crucificaron? ¿Qué hicieron los apóstoles? Todos, a excepción de Juan, huyeron. ¿Sí? Su fe era débil en algunos momentos de su caminar. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Les decía el Señor, ¿o no? Pero había un recurso que el Señor tenía que dejar a los apóstoles, y era el mensaje. Y ese es el recurso que nosotros tenemos. En la actualidad realmente uno ve dos factores, ¿no? O sea, que son principales, que contribuyen a la falta del poder en la iglesia de hoy. ¿Cuáles son esos dos factores? Muchos ignoran la verdad bíblica. Y quienes logran conocer la verdad bíblica, a menudo no viven de acuerdo a ella. Ese es el problema. Y hay algunos que tienen el doble problema. Uno, no conocen el mensaje exacto, y dos, menos la viven aquello. Pero hay otros que conforme a su mensaje, viven conforme a su mensaje, por eso es que viven conforme al mensaje que ellos han aprendido o que les conviene. Y una de aquellas es cuál, por ejemplo, el movimiento pentecostal, ¿no es cierto? Obviamente, ellos no van a hablar de prosperidad sin verlos bien trajeados, con un super reloj, una super corbata. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mostrar lo que están predicando. ¿Sí? Y la gente que ve eso, más allá de la verdad que está en las Escrituras. Y no van a escoger temas como tomar tu cruz y sígueme. No van a escoger ellos esos temas para predicar. Entonces, el mensaje es fundamental, ¿sí?, para proclamar el Evangelio. Después de su resurrección, Jesús siguió enseñando las realidades de su reino, dice en el versículo 2, ¿no es cierto?, hasta el día en que fue recibido arriba. Una referencia de su ascensión, ¿no? En Lucas utiliza un término 4 veces, el de subió recibido arriba, ¿sí? Ese día que marcó el final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio había dado, ¿qué cosa? Mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo, quien a la vez era la fuente y el poder de su ministerio. Entonces, el Espíritu Santo es la fuente de poder para el ministerio de los creyentes y les permite obedecer las enseñanzas de su Señor. Ahora, aunque Jesús instruyó a miles de personas en sus días sobre la tierra, sus principales y constantes alumnos fueron ¿quiénes? Los apóstoles que había escogido, ¿sí? Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Establecieron el mensaje que los creyentes deben proclamar más adelante. O sea, por eso siempre llamamos, como dice Efesios capítulo 2, nosotros tenemos que enseñar, ¿sí?, la doctrina cuyo fundamento pusieron ¿quiénes? Los apóstoles, porque ellos estuvieron con él, oyeron de él. Ellos le vieron a Jesús no solo llevar el mensaje, sino también vivir el mensaje.
Amén. Entonces, uno de los recursos para proclamar la palabra, ¿cuál es? El mensaje. ¿Cuál tiene que ser el mensaje? El verdadero. ¿Sí? El verdadero. Un segundo recurso que podemos ver en las Escrituras, en el versículo 3, que es necesario para terminar la obra inconclusa del Salvador, es la manifestación. Ahora, antes de hablar de esto, imagínate tú si Cristo no hubiera resucitado. ¿Sí? Murió en la cruz y hasta ahí llegaba. Ya todos volvieron a sus faenas, en otras palabras. ¿Sí? Jesús dijo que Él iba, ¿no es cierto?, resucitar. Y se suscitó. Ahora, ¿qué aliciente, o sea, qué motivación, ¿no?, para los apóstoles realmente verlo a Cristo resucitado? Amén. ¿No? Claro, una motivación, ¿no? Una certeza de que realmente todo lo que Él había enseñado, sí, está cumpliéndose. Lo están viendo ahí mismo a Cristo, no solo con un cuerpo glorificado, ¿sí?, comiendo con ellos, bebiendo con ellos, ¿no?, estando con ellos, y le está enseñándoles 40 días más sobre el reino. ¿Qué motivación de los apóstoles para realmente seguir adelante? Ahora, quizá nosotros podríamos decir, es que yo quisiera que me pase a mí, ¿no? Quisiera que Cristo se aparezca así. Y pareciera que estoy necesitando eso, ¿para qué? Para realmente creer que realmente todo lo que estoy enseñando es verdad. Y paso a ser uno de los Tomases, ¿no? Por eso el Señor dice, bienaventurado, ¿no?, a todos aquellos que sin ver creyeron. Y nosotros tenemos mucho más argumentos para creer. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿sí?, más allá de lo que los apóstoles tenían, tenemos toda la Escritura. Amén. ¿Te das cuenta? Pedro lo veía difícil, ¿no? Algunas cosas que Pablo enseñaba, decía, es difícil a veces entender las cosas que Pablo decía. Y nosotros creemos, ¿sí?, todo lo que está escrito en la palabra, reitero, por fe. A quienes también, dice el versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Entonces, no solo, o sea, los apóstoles no solo necesitaban el mensaje correcto, sino también la confianza para proclamarlo, aunque esto les costara la vida. Y de hecho les costó la vida a todos. Difícilmente les pudo haber entusiasmado a anunciar a un Cristo muerto y enfrentar el martirio por él. Entonces ellos tenían una motivación mucho más especial. ¿Para qué? Para llevar el mensaje, proclamar el mensaje. ¿Por qué? Porque lo habían visto a Cristo resucitado y debían saber que estaba vivo y que cumpliría su promesa del reino. Amén. Ellos también tenían que llevar esa promesa de que a todos que proclamaban el Evangelio les decía también, ustedes también van a reinar con Él, estarán con Él. Y a fin de asegurar esa confianza necesaria, después de haber padecido, Jesús se presentó vivo ante ellos, ¿no?, y ofreció muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa? Certeras, verdaderas, fidedignas, demostrables. ¿Cuáles son esas pruebas que mostró? Por ejemplo, cómo entrar a una habitación donde las puertas estaban cerradas. Juan 20:19. Mostrarles las heridas de su crucifixión. Lucas 24:39. Comer y beber con ellos. Lucas 24:41 al 43. Sin embargo, más convincente fue que Jesús estuviera ahí, ¿no?, que apareciéndoseles durante 40 días. Ahora, y no solo, uno podría decir, ¿no?, bueno, es que los 12 apóstoles se pusieron de acuerdo, ¿no?, en decir aquello. Vamos a decir que nos ha aparecido, que ha estado con nosotros, que ha comido con nosotros, ¿sí?
Pero sin embargo, en 1 Corintios, capítulo 15, ¿sí?, hay un resumen mucho más extenso de las apariciones que se encuentra desde el versículo 5 al 8, y dice así: y que apareció a Cefas, dice, ¿no?, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice aquí Pablo. ¿Sí? Entonces, miren, esas muestras, esas pruebas indubitables que nos muestra la palabra, ¿sí? Se apareció a ellos. Obviamente eso les dio algo de valentía, ¿no es cierto?, para predicar el Evangelio. ¿A quiénes? Incluso a las mismas personas que crucificaron a Cristo. Convicción. Imagínate tú en ese tiempo, ¿cuántos miles habrán dicho crucifícalo, crucifícalo, ¿no es cierto o no? ¿Y usted cree que no, ninguno de esos se volvió creyente? Yo creo que sí. En el camino a Emmaus. ¿Cuántos habrán visto al Cristo crucificado ahí? En el camino a Emmaus, como dice aquí mi esposa. Ellos realmente, los de camino a Emmaus, un poquito incluso se decepcionaron, ¿no? Porque ellos pensaban que Jesús iba ya a instaurar el reino. Ellos se decepcionaron un poco porque pensaron que ya era el tiempo, porque obviamente Cristo está resucitado, el Mesías está resucitado, y en el Antiguo Testamento no había una enseñanza donde se manifestaban los tiempos entre la primera y la segunda aparición. Hasta los apóstoles le preguntan, ¿no es cierto?, más adelante: ¿instaurarás el reino en este tiempo? Porque ellos pensaron que ya va a venir. Entonces, ¿de qué estuvo hablándoles el Señor? Como dice el versículo 3, hablándoles acerca del reino de Dios, ¿sí? Acerca del reino de Dios. Ahora, en general, ¿qué implica esto? ¿Qué significa el reino de Dios? Significa que en cualquier punto o de manera total, Dios está gobernando sobre la tierra a través de quien Él escoge gobernar. Ahora, para entrar en un poquito de detalle, no mucho, ¿sí?, para aquellos que escuchan o para aquellos que quieren estudiar, el reino de Dios tiene dos aspectos básicos. El primero, sí, es el reino universal, que se refiere al gobierno soberano de Dios sobre toda su creación. Salmo 103, 19. Ahí es donde declara: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino dominará sobre todos. Bueno, hay muchos pasajes en las Escrituras. Otro aspecto del reino de Dios es lo que se llama el reino mediatorial. Mediatorial. Se refiere al gobierno espiritual de Dios y a la autoridad sobre su pueblo en la tierra a través, por eso dice media, ¿no?, de mediador, ¿no?, a través de mediadores divinamente elegidos. Lo hizo a través de ¿qué? De Adán, después los patriarcas, después vino Moisés, Josué, los jueces, los profetas, los reyes de Israel, los reyes de Judá, y Dios reveló su voluntad y me dio, o sea, su autoridad a su pueblo. Y ahora, con el final de la monarquía de Israel, comenzó la época de ¿quiénes? De los gentiles. Y durante ese periodo, que durará hasta la segunda venida de Cristo, Dios media su gobierno espiritual sobre los corazones de los creyentes a través de ¿quién? De la iglesia. Por eso nos dice, ¿no?, que vosotros sois, ¿qué cosa? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para, dice, ¿no?, anunciar las virtudes de aquel que os llamó, ¿no? Sí. De las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios gobierna a través de ¿quién? De la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, un segundo recurso, sí, que es necesario
y que realmente ayudó a que los apóstoles puedan seguir proclamando la palabra, no solo en Jerusalén, sino vayan más allá de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, es su manifestación. ¿Sí? Su manifestación. Verlo a Cristo resucitado. Verlo a Cristo resucitado. Un tercer recurso. ¿Cuál sería el recurso? Ahora, puedes tener, mírame, por favor, puedes tener el mensaje más claro, ¿sí? La doctrina más sana que puedas tener. ¿Ya? Puedes creer realmente en el corazón que sí, Cristo ha resucitado. Y que todo lo que Él ha dicho en los evangelios se ha cumplido al pie de la letra. Pero necesitas realmente, sí, un tercer recurso que es realmente aquel que mueva aquello, sí, que dé convicción, que sea el que esté a tu lado, sí, que convenza realmente de pecado, juicio y de justicia, aquel que le vas a proclamar el evangelio. ¿Y qué es? El poder del Espíritu Santo. Poder. Amén. Por eso les dijo, no, esperen un poco de tiempo, ¿sí? Ellos podían ya haber salido después de eso, ¿no? Ya, vamos, no, esperen, porque necesitan un recurso, un tercer recurso, parafraseando, ¿sí? Esencial, ya no como el que tenían antes, sino que ahora realmente el cumplimiento de esa promesa de la presencia del Espíritu Santo en ellos iba a ser realmente un agente, pero de poder para poder proclamar el Evangelio. Amén. Ya las iglesias ya no van más, ya no son esas iglesias hechas de manos de hombres, sino ahora el Espíritu Santo va a venir ante ustedes. Esa era la promesa. En Juan, ¿cuántas veces les dijo a sus discípulos? Les conviene que yo me vaya, pues os mandaré ¿qué cosa? Otro consolador. ¿Sí o no? Amén. Pero ya para habitar, ¿no? Cristo en vosotros, esperanza de gloria, dice. Y ese es un misterio que muchos no entendían. Un misterio es aquello que estaba oculto antes en el Antiguo Testamento, que no fue revelado. Y en el Nuevo Testamento se revela ese misterio, que era que ahora Cristo en vosotros, o sea, Él va a vivir en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Hechos capítulo 4, versículos 4 y 5, y al final y al principio del 8 dice, y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y esa promesa lo vamos a ver en el cumplimiento cuando estudiamos el capítulo 2 del libro de los Hechos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué cosa? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Versículo 8, al principio, pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, después de recibir el mensaje y de presenciar la manifestación de Cristo resucitado, los apóstoles pudieron ser tentados a suponer que estaban listos para ministrar en sus propias fuerzas, ¿no es cierto? Como dije hace rato. Pero a fin de evitar ese error, Jesús, ¿qué les dice? Estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Un punto importante aquí. Toda la preparación y el entrenamiento que el conocimiento y la experiencia pueden traer son inútiles sin el poder apropiado. El poder tenía que acompañar a la verdad. Jesús les ordenó que esperasen la promesa del Padre. Y esta palabra promesa, reiterada durante el ministerio terrenal del Señor, podemos ver en varios pasajes de las Escrituras. Lucas 11:13, Lucas 24:49, Juan 7:39, Juan 14:16, versículo 26, Juan capítulo 15, versículo 26, Juan capítulo 16, versículo 7, Juan capítulo 20, versículo 22, Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, y voy a leer uno para
para no estar solamente mencionando los versículos, y me voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 16 y 17, y leo así, dice: yo os rogaré, dice, al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y hago énfasis en esta última parte, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces había una promesa, ¿sí? Que les iba a dar, y recibiréis, ¿qué cosa dice? Poder, ¿sí? Y esta palabra poder viene del término de nosotros que nosotros conocemos, ese término de dunamis, ¿sí? ¿No? De ahí que nosotros podemos traducirlo con la palabra castellana que es dinamita, ¿no es cierto? Entonces, recibiréis poder, dice. Esa promesa de que el Espíritu Santo realmente iba a morar en ellos de manera permanente y les iba a facultar de una forma única de poder, ¿qué cosa? Proclamar el Evangelio. ¿Sí? En el versículo 5 vemos, ¿no?, las subsiguientes palabras de nuestro Señor, porque dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Eso era un bautismo, ¿para qué? Para arrepentimiento, ¿sí? Mas vosotros, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No de muchos días. Y la promesa entonces debía cumplirse, y los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días. ¿Qué? ¿Cuántos días en realidad eran? Esos muchos días. ¿Cuántos días eran? 10. ¿Sí? Jesús murió en la fiesta de la Pascua, ¿no? ¿Sí? Y 10 días después se celebraba la fiesta de Pentecostés, ¿no? Pente, ¿no? Un prefijo griego, ¿no? 5. ¿Recuerdan, no? Los prefijos griegos: mono, 1, di, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, ¿sí? Hexa, 6, 7, hepta, octa, nona, el 10, un dec, ¿no? Un dec, dodec, tridec, o sea, son términos. Entonces, por eso viene lo que es Pentecostés, ¿sí? 50 días desde que murió el Señor, de la fiesta de las Pascuas. Entonces, Jesús prometió que Él iba a enviar el Espíritu Santo de una manera ya mucho más única, ¿sí? Que el Espíritu Santo iba a morar en ellos. Ahora hay algo que explicar en este asunto. ¿Cuántas veces yo escuchaba o he visto, por ejemplo, alguna vez un maestro decía: siéntese en círculo? Es como para ilustrarte aquello. ¿Por qué en círculo? Porque yo recibí así el bautismo del Espíritu Santo. O sea, en base a sus experiencias propias, ¿sí? Ellos, ¿qué hacían? Hacían que las personas busquen. Y alguna vez se ha dado, ¿no es cierto? Tienes que buscar, tienes que pedir. Y para ellos, ¿cuál era la manifestación de recibir el Espíritu Santo? El hablar en lenguas. Ahora, ¿por qué? Porque dice aquí en el libro de los Hechos, y ellos empezaron a hablar en lenguas, ¿no es cierto o no? Sí. Y ellos lo vuelven normativo aquello que no es normativo. Porque para ellos, si tú no hablas en lenguas, no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y no puede haber tal cosa, porque nosotros aprendemos todas las Escrituras, ¿sí? Y más allá en Efesios, en Corintios, entendemos, ¿sí?, que el bautismo del Espíritu Santo se da en el momento de la conversión, ¿sí? Fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ahora, la experiencia de los apóstoles, esto para un poquito instruir, y los primeros discípulos no es la norma de los creyentes de hoy. Voy a repetir esto. La experiencia de los apóstoles
y de los primeros discípulos no es la norma de los creyentes de hoy. Ellos recibieron preparación del Espíritu Santo para sus deberes especiales y también el bautismo general y común con el Espíritu Santo en forma poco común posterior a la conversión. Todos los creyentes desde el inicio de la iglesia tienen la orden de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdas? Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Con qué? Con cánticos, alabanzas, etc. Y también tienen la orden de caminar en el Espíritu. Ahora uno dice, ¿cómo es caminar en el Espíritu? Y Efesios capítulo 5 te da todas las directrices, ¿no?, de cómo es caminar en el Espíritu. Ahora, en síntesis, en la época actual, a ver, escuchen bien, en la época actual, ¿sí?, el bautismo por Cristo a través del Espíritu Santo tiene lugar para todos los creyentes en la conversión. ¿Sí? Amén. ¿Han entendido eso o no? Amén. En ese momento cada uno entra al cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 2? Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos todos, ¿qué? Bautizados, sumergidos. ¿Sí? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Estamos bien? Amén. Obviamente vas a tener una serie de debate frente a lo que estamos diciendo. Y reitero, ¿qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? Bautizar, del griego bapto, ¿qué significa? Inmerso, sumergir, inmersión. Quiere decir que eres inmerso en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, con el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, pues, ¿no ven? Cristo es la cabeza, ¿no? La iglesia, Efesios 5, 21 al 23, ¿no? Ahí vemos una metáfora, con un lenguaje figurado, donde nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo nos coloca como parte de ese grupo de personas que han venido con una fe arrepentida al Señor, ¿sí? Y eres bautizado en el momento de la salvación. En el momento de la salvación has sido colocado en el cuerpo de Cristo. La iglesia iba a nacer en Hechos capítulo 2. Ahora, un poquito más para tener más certera la idea. Dice, en este instante, o sea, el Espíritu Santo también hace morada permanente en el alma de la persona convertida, por lo que no existe tal cosa como un cristiano que aún no tenga el Espíritu Santo. O sea, no puede haber un cristiano, para que entiendas, mira, soy cristiano, pero todavía no tengo el Espíritu Santo en mí. ¿Por qué? Porque todavía no he sido bautizado en el Espíritu, cuya evidencia manifiesta que es el hablar en lenguas. Pero no puede haber tal cosa. Un cristiano es cristiano cuando el Espíritu Santo ya mora en él. ¿Estás entendiendo? Por eso Romanos 8:9 que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primera de Corintios 6, 19, 20 habla de que somos nosotros, ¿qué cosa? El templo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo no es un privilegio especial para algunos creyentes. Porque eso a veces te hacen creer, ¿no es cierto?, que es un privilegio.
No es algo que sea un privilegio especial para algunos creyentes. Y las escrituras tampoco, las escrituras no retan ni exhortan a buscarlo. Cuando tú vienes en fe arrepentida al Señor, crees en el Señor Salvador, automáticamente eres bautizado, eres sumergido en el cuerpo de Cristo. No necesitas una experiencia extra para aquello. Se denominan ¿Sí? ungidos. Ahora, los apóstoles tenían ya el Espíritu, pero de una manera, podríamos decir, distinta. ¿Te acuerdas cuando le dijeron, ¿quiénes dicen que soy yo? Les dijo Jesús, ¿no? Sí. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso te ¿Quién les siempre dice ha el sido Señor? revelado. Pedro, o sea, ustedes no han dicho, ¿no? Aquello que están diciendo, sino el Espíritu, El Espíritu. ¿sí? Pero había que mostrarle, es que el libro de los Hechos es un libro de transición, ¿sí? Hay eventos, ¿sí? Que solo son únicos para ese tiempo, Amén. para ese momento. Entonces dice, seréis bautizados, que indica que el bautismo por Jesucristo con el Espíritu es una actividad totalmente divina. Por eso dice, seréis bautizados. Y viene igual que la salvación, ¿por medio de qué? Por medio de la gracia y no por esfuerzo humano. Es pura gracia. Ser inmersos en el cuerpo de Cristo. Es pura gracia. Dios derrama de manera soberana el Espíritu Santo en aquellos que salva. Entonces la presencia, la guía y el poder del Espíritu eran absolutamente esenciales para que los apóstoles fueran eficaces en continuar la obra inconclusa del Señor. ¿En qué? En proclamar la palabra. Era necesario que el Espíritu Santo esté en ellos. ¿Sí? Ellos de alguna manera ya habían experimentado la salvación, la orientación, la enseñanza, ¿sí? El poder milagroso del Señor, pero Él les prometió recibir ¿qué cosa? Poder, que era lo que necesitaban, ¿para qué? Para ministrar después que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Ese poder traducido en dunamis, de donde se deriva la palabra castellana dinamita, ¿sí? Está utilizada acá, dunamis, poder. Ahora, no solo los apóstoles tenían ese poder, sino todos los creyentes tienen en ello una dinamita espiritual. ¿Para qué? Amén. Aleluya. Para el uso de los dones, Amén. el servicio, el compañerismo, el testimonio. En otras palabras, tú tienes ese poder. El problema es que tú no lo sacas. Ese es el problema. No se manifiesta. Recibiréis poder, dices. Sí, yo sé que tengo ese poder. Pero la Biblia dice, no, aviva el don, no, el juego del don que hay en ti. O sea, aviva. O sea, tenemos ese poder si realmente somos creyentes. Amén. Y deben experimentar la liberación de ese poder en sus vidas. Amén. Por ejemplo, para no contristar contra el Espíritu Santo. Porque Dios dice que nos da poder para no pecar. Deberíamos manifestar ese poder. ¿Por qué? Deberíamos ver que realmente el Señor, el Espíritu nos controle. Amén. ¿Sí? Y recibiréis poder, dice. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Ya hemos estudiado en el libro de Efesios. ¿Sí? Y ahí está todo como a la par de ser llenos de la palabra del Señor, ¿sí? Cómo realmente manifestamos ser llenos del Espíritu Santo. No es como ves tú en otros lugares, cayéndose, cogiendo de aquí, parándose de cabeza, o sea, haciendo sus movimientos así, pero movimientos así que parecen ya endemoniados en sentidos que empiezan a hacer la unción de la harina, la unción de la risa, la unción de todo, ¿sí? Y después sale uno de esos cultos, ¿no? Y hemos sido llenos del Espíritu Santo. No, el ser lleno del Espíritu Santo está en Efesios capítulo 5 y ver una vida realmente, ¿sí? Conforme a lo que dice la palabra, ¿no? ¿Sí? El marido y la esposa estén sujetas el uno al otro, ¿no? Cómo crían a los hijos,
cómo puedes verte tú en el trabajo, ¿no? Hacerlo todo como para el Señor, agradando, ¿no? al Señor, o sea, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Vivir una vida realmente conforme, o sea, una vida en santidad, conforme a lo que dicen las palabras. Entonces, un mensaje claro, ¿sí? Ellos tenían un mensaje claro. La motivación de verlo a Cristo resucitado realmente hizo que los apóstoles proclamaran, vayan más allá, ¿no? A proclamar aún a costa de sus vidas. Pero ellos necesitaban la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque Él les iba a hacer recordar todas las cosas que Él les había enseñado, ¿sí? Ya había una otra motivación, o sea, otro recurso también que les motivaba o les impulsaba a los apóstoles, y ese es el misterio que se llama, versículos 6 y 7, de lo cual hemos hablado mucho en Apocalipsis. Dice, entonces, dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Para los que no creen en el reino milenial, ¿sí? Aquí el Señor dice, no hay eso. ¿De dónde están sacando eso? No dice eso, ¿no es cierto? Simplemente les dice, no les toca saber a ustedes cuándo será. Pero que va a haber aquello, sí, va a haber una restauración, ¿no? Del reino, va a haber. ¿Pero cuándo? No te toca saber a vosotros cuándo. Entonces, versículos 6 y 7 dice, lo que preguntaron, de modo yo creo entusiasta, ¿sí? El Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dice. Es por tanto perfectamente comprensible. 1. Después de todo, aquí estaba el Mesías resucitado hablándoles acerca del reino. Ellos no conocían ninguna razón para que el reino no se pudiera establecer de inmediato, puesto que la obra mesiánica señalaba que al final de la era había llegado. Se debe recordar que el intervalo entre las dos venidas del Mesías no se enseñó explícitamente en el Antiguo Testamento. Y además, los apóstoles sabían que en Ezequiel 36 y Joel capítulo 2 relacionaban la venida del reino con el derramamiento del Espíritu que Jesús les acababa de prometer. Entonces, es comprensible que los apóstoles esperaran, ¿sí?, que la llegada del reino fuera inminente. Pero, sin embargo, Jesús rápidamente les devuelve a la realidad. A ellos no les correspondía saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sí? Los tiempos, kairos, se refiere a las características particulares de épocas y sucesos. Dios en su sola potestad ha determinado todos los aspectos del futuro y del reino. Y lo que habíamos dicho antes, nadie puede decir cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. El pastor Claudio se puso en situaciones complicadas cuando dijo que el 2024 iba a ser, en abril del 2024, si no me equivoco. Y alguna vez pregunté y dije, ¿por qué dice eso? Si la palabra dice que nadie sabe ni el día ni la hora de la segunda venida. Bueno, hay un versículo que sacan del Antiguo Testamento donde dice que Él va a dar a conocer a sus santos profetas de Dios. Pero nadie sabe, tenemos que ser claros aquí. Pero de que va a establecer su reino, va a establecer, y eso debería ser una motivación para nosotros para proclamar el Evangelio, ¿o no? Amén. Amén. Y lo fue para los apóstoles. Amén. Lo único que los creyentes tienen que saber es qué cosa, que se va a establecer el reino, ¿sí?, en su segunda venida. Y ahí pare de contar. Tenemos un mensaje, tenemos una manifestación, tenemos el poder, el misterio. Cuando celebramos la cena del Señor, dice, hasta que Él
venga, ¿no es cierto o no? Recordamos el nuevo pacto. ¿Sí? Recordamos el nuevo pacto. Otro recurso necesario que tenemos que entender y que los apóstoles tenían que tener para proclamar la misión La misión. que estableció el Señor. Versículo 8, la parte final. Es la misión. Y me seréis testigos, dice. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En lugar de entrar en especulaciones inútiles sobre el tiempo de la venida del reino, los apóstoles debían concentrarse en el trabajo pendiente. Me seréis testigos, dice. ¿Quiénes son los testigos? Son aquellos que ven algo y lo cuentan a otros. Claro. ¿Alguna vez alguno de ustedes fue testigo de un juicio? ¿No? Nosotros. Generalmente los testigos de un juicio tienen que decir todo lo que vieron, ¿sí? ¿Qué vio usted? No, bueno, yo vi al Señor que estaba ahí, ¿no? ¿Qué oyó? Bueno, le dijo esto, ¿no? Bajo ¿Y qué juramento. sintió? ¿No? Bueno, yo sentí miedo porque el Señor estaba enojado, ¿no? O sea, los testigos son aquellos que ven algo y cuentan a otros. Y un testigo de Jesucristo es simplemente alguien que cuenta la verdad acerca de Él. De lo que ha visto y ha vivido. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos 1, en primera de Juan, perdón, capítulo 1, al final, casi al final, vemos aquí cómo el apóstol Juan es claro en este punto, y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? No se distraiga, ¿no? Entonces, y me seréis testigos. Entonces, ese testigo de Jesucristo es simplemente alguien que cuenta la verdad acerca de Él, ¿sí? Y este fue el objetivo principal por el cual vino el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva fue tan eficaz que trastornó el mundo entero. Hechos capítulo 17, versículo 6. Ahora, Jesús ordena a todos los creyentes a ser testigos de la gran comisión, no solo a los apóstoles. ¿Se acuerdan en Mateo 28, 19 y 20, versículos plenamente conocidos por todos ustedes, donde Jesús ordena a todos los creyentes a ser testigos de la gran comisión? Dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esa es la gran comisión. Fueron tanto los cristianos que sellaron su testimonio con su propia sangre, que esta palabra testigos viene de esa palabra griega martures, que llegó a significar mártires. Mártires. ¿Por qué? Porque realmente en A ese punto tiempo, de mártir, ¿sí? de ser muerto. Realmente los que testificaban acerca de Cristo eran mártires, o sea, los mataban. ¿Te acuerdas en Hebreos capítulo 11? Sí. Muchos fueron asesados, descuartizados, quemados, o sea, fueron tantos que realmente entregaron su vida, fueron mártires del Evangelio. Y ahora que tenemos tanta libertad de predicar, ahora que podemos hablar y nadie te va a matar ni te va a perseguir, a lo mucho te insultarán, ¿sí? O no estarán de acuerdo con tu mensaje, no lo hacen. Y en ese tiempo, imagínate tú cómo predicaban, ¿sí? Ahora, los apóstoles tenían que comenzar, ¿dónde? La proclamación, en Jerusalén, ¿no es cierto? Y su testimonio se extendió más allá de Jerusalén. Llegó a toda Judea, a Samaria, que era la región vecina, ¿no? Y finalmente hasta lo último de la tierra. O sea, en ese tiempo Roma, podríamos llamar así. Entonces, y de hecho viene a ser el esquema general, ¿no? Esto,
del libro de los Hechos, porque a medida que el libro avanza nos vamos a mover en estas tres regiones de la expansión de la iglesia, en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la espera para testificar el Evangelio es hasta lo último de la tierra. Y ayer mi esposa me contaba, ¿no?, en una parte cuando, un poquito para respirar, y decía, ¿cómo hay países? Dice, y verdad, yo también lo leí, no sé si tú escuchaste aquello, y daba un testimonio a un cristiano y decía, ¿saben qué? No me acuerdo el lugar, pero era Turquía o no me acuerdo el lugar, ¿sí? Y dice que ellos tenían, la iglesia o sea, uno tenía ese deseo de ser ese evangelista de Cristo, que la iglesia lo había trasladado a su auto. Como había tanta persecución, o hay persecución para en cuanto a proclamar el Evangelio, dice que él recorría toda la ciudad con sus miembros ahí atrás, porque nadie iba a ir y iba a entrar o iba a, qué sé yo, a llevarlos presos. Pero la iglesia creció, entonces ¿qué hizo? Compraron como un bus. Entonces ellos se reunían, es como si nosotros nos reuniéramos en un bus y diéramos vueltas y sabe que nadie va a hacer parar o nadie va a decir nada. Entonces, y a medida que se iban manejando por las calles, avenidas y todo, ellos estaban enseñando en el bus, ¿sí? O sea, miren parece algo, ay, qué lindo, ¿no? Pero miren los medios o las formas que se dan en otros países, y ahora estamos hablando, estoy hablando de ese tiempo, cómo se dan maneras. Y yo he escuchado testimonios a medida que voy estudiando testimonios de cómo en China o cómo en Corea del Norte realmente se reúnen cristianos dentro de las cloacas, y tú aquí te estás viendo estás viendo ahí el piso de piedras o qué sé yo, y hay lugares donde realmente los cristianos se sienten ahí en cloacas, en lugares donde las autoridades no van a entrar o es imposible de verlos. Y aquí que hay libertad. Y aquí que hay libertad, que tienes toda la Biblia. Que puedes ir, ¿sí? puedes tocar una puerta. Hay países, hermanos, donde ahora, en este tiempo, países donde por aviones así ocultos botan Biblias. Hay ministerios que juntan y botan Biblias para que las gentes recojan y pueda salir uno o alguien recoger. Que a veces no vivimos en esos lugares, por eso no valoramos lo que tenemos. No valoramos realmente lo que tenemos. De la gran comisión, cada uno tiene obligación de la gran comisión. Entonces, tenemos esa gran comisión. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. ¿Sí? Deberíamos predicar el Evangelio. Y el último, ¿sí? Con esto termino, para que no estén ya cansados, versículos 9 y 10. El sexto recurso necesario para terminar la obra inconclusa del Salvador, el motivo, versículos 9 al 11. Dice así, y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolo ellos, fue alzado, dice, y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces el Señor Jesucristo estaba a punto de partir para el cielo a fin de regresar a su antigua gloria. ¿Por qué digo a su antigua gloria? Juan 17 del 1 al 6, pero leo el versículo 5, dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesucristo estaba a punto de partir para el cielo a fin de regresar a su antigua gloria. Reitero, y antes de hacer eso, dejó a quienes, a los apóstoles, con un dramático momento final, que les dio una poderosa motivación para llevar a cabo la obra del Señor.
Para asombro de ellos, él dice, fue qué cosa, alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús en su glorioso cuerpo resucitado dejó este mundo por el reino del cielo a fin de ocupar su lugar en el trono a la diestra de Dios. O sea, de vuelta al monte de los olivos, o sea, los estupefactos discípulos se quedaron con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Yo me imagino esa escena, ¿no? O sea, el Señor ahí ascendiendo. Ahora, para los apóstoles no era, o para los que estaban ahí también, no era ninguna o sea, ellos no cuestionaban la existencia de los ángeles, ¿sí? Porque ellos ya conocían sobre los ángeles ahí en Génesis, ahí cuando vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Lugares o momentos donde se manifestaban ellos. O sea, no se cuestionaron tanto aquello. El asombro fue que, más era el asombro de ver, o el miedo, no el miedo, sino el temor de que Jesús se esté yendo. Más era eso. Por eso era la cuestionante del ángel, ¿por qué se están asombrando? ¿O de qué se asustan, parafraseando? Él dijo que iba a enviar otro consolador, él iba a estar con ustedes siempre, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Claro, ponte a pensar en él. Jesús ya se está, ya más no lo iban a ver. Claro, hasta que ellos partieran, ¿no es cierto? Pero ya no lo iban a ver a Jesús. Ya no lo iban a ver a Jesús. Pero viene ahí, ¿qué cosa? Ese ánimo le voy a decir, ¿no? Para que entiendan, ¿sí? De estos dos varones, de estos ángeles, y les dice, va a volver, ¿sí? ¿Por qué se maravillan? O sea, ¿de qué se asustan, Galileos? ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ellos sabían el cumplimiento de Zacarías 14:4, ¿no? Que el Mesías iba a regresar ahí mismo, de donde estaba partiendo, ahí mismo, en el Monte de los Olivos, él iba a regresar, y va a regresar. Amén. Ahí. Aleluya. O sea, ¿dónde va a aparecer el Señor? Si alguien preguntara en este tiempo, en el Monte de los Olivos, ahí es donde va a regresar el Señor. Y todo ojo lo verá, dice, todos vamos a verlo. ¿Cómo lo veremos? Todo ojo lo va a ver cuando venga el Señor. Y vemos, ¿no?, cómo hasta los ángeles dan certeza de que hay una segunda venida de Cristo para aquellos que no creen. O sea, dice, va a volver, va a venir, va a volver, así como está yendo, va a volver. Entonces, la verdad de que Cristo regresara, ¿qué hace? Brinda un motivo para servirle. Un aliento. ¿Sí? Es un aliento, dice, Cristo va a regresar. Y cuando regrese, como dice 2 Corintios 5:10, que dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, el Señor no va a volver, o sea, como decimos, ¿no?, con las manos vacías, va a dar galardones a todos aquellos los cuales recompensa, a todos los cuales les sirvan. He aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 12. ¿Y qué nos motiva para cesar esto? Nos motiva a seguirle sirviendo al Señor. No te fijes en los demás, no te fijes en fulano o en mengano, fíjate en ti. Tú no vas a recibir galardones por lo que han hecho los demás, por lo que tú haces para el Señor. ¿Sí? Vos. Los libros están siendo abiertos, están escritos ahí, todo lo que haces, ¿sí? Todo lo que tú haces. Y lo que no haces. Sí, y lo que no haces. Todos los creyentes deben servir fielmente a Cristo a la luz de su inminente regreso. Debemos. Si has entendido aquello, debería ser.
Y terminando este capítulo, tenemos que entender que hay una tarea por terminar, ¿o no? Amén. Comenzó nuestro Señor Jesucristo, enseñó la verdad acá en la tierra, dejó a los apóstoles la doctrina fundamental, el fundamento de la doctrina. Y nosotros tenemos que seguir enseñando aquel fundamento, no desviarnos a enseñar cosas vanas, fábulas, cosas que no son ciertamente sana doctrina. Tenemos que enseñar lo que la palabra del Señor dice. Como dice Pablo, no, ay de mí si yo no predico el Evangelio, ay de mí, o sea, y no lo dice en ese tono, ay de mí, no, ay de mí si yo no proclamo el Evangelio. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Tenemos que seguir en lo que estamos. Y termino con esto, para que no te canses. Dios sabe por qué estamos aquí. Amén. A Dios. O sea, el resultado de donde estamos, sí, es porque así Dios lo ha determinado. Con nuestros errores, con nuestras falencias, con lo que hemos vivido, ¿tú crees que hemos sido más poderosos que Dios para cambiar las cosas? No. Yo le decía ayer a mi esposa, las cosas que hemos pasado, hija, ¿sí? Si no hubiéramos pasado las cosas que hemos pasado, y haciendo un agradecimiento a Dios porque nos pusieron gas esta semana, o sea, ya tenemos gas domiciliario, ¿no? Y agradeciendo a Dios por eso, decimos, mira, cómo es Dios tan bueno con nosotros. Hay muchos que no todos tienen, ¿sí? Pero mira, Dios ya nos ha instalado, ya tenemos la cocina ahí puesta, ¿sí? Es un gasto menos frente a las dificultades económicas que pasamos, ¿sí? Ya es un descanso menos, ¿no? Poco, mucho, ¿no? Pero, y le decía, mira, las cosas que hemos pasado, si no hubieran pasado esas cosas en asuntos de nuestra familia, en asuntos de la iglesia, ¿sí? Sí. No estuviéramos aquí. Nada de esto hubiera estado. Quizá hubiéramos seguido metidos ahí donde vivíamos, quizá hubiéramos seguido en la iglesia, en la ciudad o más allá, quizá, ¿no o no? Pero mira cómo Dios hace todas esas cosas, las cosas que hemos pasado, he pasado, tú estás pasando, el hecho de que nosotros ahorita estemos más tranquilos, agradecidos a Dios. Sí, tenemos dificultades, ¿sí? Porque creo que hemos abarcado mucho más de lo que quizá no debíamos abarcar, pero bueno, teníamos que hacerlo, no había otra. Pero somos agradecidos con Dios. Y eso para mí es un motivo de seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor me lleve. Amén. Con 1 o 2 o 3, 4, 5. Quizás Dios tiene preparado al año uno más grande. No sé. No sé, absolutamente no sé. A veces digo, no sé, Señor. Puede ser que quizá al año, el tío otro año, digamos, ya, no sé. El Señor es tan impredecible en algunas cosas que nos puede hacer cosas que ni nosotros nos imaginamos. Entonces tenemos que seguir esta carrera, como decimos, ¿sí? Los apóstoles dejaron su vida hasta el final, ¿sí? Murieron de las formas más atroces que el ser humano debe morir, pero murieron con esa fe puesta en Cristo Jesús. Dejaron, ¿sí?, el fundamento de la doctrina, aquello que el Señor mismo les enseñó, ¿no? Les mostró, o sea, aquello mismo que el Señor les dio, ¿sí? Ellos enseñaron a otros, El fundamento, ¿sí? la base en ¿Sí? la que se va a edificar. Y eso nosotros debemos seguir, no debemos desviarnos, cueste lo que nos cueste, no podemos desviarnos. Tratar de ser, como dice Pablo a Timoteo, ¿no? Lo que has aprendido de mí, esto enseña a otros, ¿sí? A hombres idóneos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos seguir enseñando. No sé hasta cuándo, Señor, será en tu gracia, en tu soberanía, en tu bondad, Señor, que nosotros podamos seguir estudiando, sigamos enseñando tu palabra, bendito Dios. Gracias, papito, ya tendremos más claridad en algunos puntos cuando sigamos desarrollando este precioso libro, Señor, que nos anima, Padre Santo. Ver a esos creyentes, Señor, a esos primeros 30 años de la iglesia, cómo vivían,
cómo se amaban el uno al otro, bendito Dios, cómo realmente proclamaban el Evangelio, aún en escenas duras, difíciles, al punto de exponer sus vidas. Señor, permítenos, Señor, tener un poco de eso, Señor, para que nosotros podamos seguir proclamando tu palabra, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, bendecimos esta mañana, cuida nuestro andar, nuestro caminar, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal y también, Señor, bendice las ofrendas si así han determinado en su corazón. Te agradecemos por todo, bendito Dios, tu palabra es verdad y amamos tu verdad, Padre. Gracias, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.